Muy bien, vamos a iniciar ahora con el ejemplo 13, también acerca de lo que es el potencial eléctrico. Ya tenemos por ahí ecuaciones que se obtuvieron del análisis que hicimos ayer y vamos a ver de qué se trata este problema. Dice, a cierta distancia de una partícula con carga, la magnitud del campo eléctrico es de 500 volts y el potencial eléctrico de menos 3.00 kilovolts, es decir, menos 3000 volts. Nos piden cuál es la distancia a la partícula como inciso A y como inciso B cuál es la magnitud de la carga. Entonces, vamos a ver por dónde le entramos. Lo primero que siempre hacemos es obtener los datos, ¿verdad? Para ver qué es lo que tenemos y por dónde vamos a partir. Entonces, como primer dato tenemos los 500 volts por metro del campo eléctrico y también tenemos el potencial eléctrico que son menos 3000 volts. Aquí, ¿verdad? Cuando ustedes vean K indica un múltiplo de 1000 que equivale, múltiplo de 10 que equivale a 1000. Entonces aquí serían 3000 volts. Bueno, y aparte también acuérdense que en las fórmulas que resultaron para la parte del potencial eléctrico, muchas de ellas quedaron en términos de la constante de Coulomb. Entonces vamos a tenerla por ahí a la mano también por si la llegamos a necesitar. Bueno, voy a recurrir, ¿verdad? A este tema del potencial eléctrico para ir viendo qué fórmulas vamos a utilizar. Acuérdense que tenemos la 1.26, que es la definición de campo de potencial eléctrico, que dice que es igual a la energía potencial entre la carga de prueba. Tenemos la 1.27, que es el potencial eléctrico igual a la constante de Coulomb por la carga entre la distancia. Y la 1.28, que dice que el campo eléctrico es igual al voltaje, al potencial eléctrico por el campo eléctrico igual a R. Sí, el potencial eléctrico es igual al producto del campo eléctrico por R. Entonces, a ver cuál sería la adecuada, qué fórmula vamos a emplear. Bueno, dice vamos a calcular la distancia, que es lo primero que nos piden en este inciso, en el inciso A. ¿A qué distancia se encuentra la partícula, verdad? De esa carga que está produciendo el campo eléctrico y como consecuencia también el potencial eléctrico. Vamos a realizar un bosquejo, dice. Por aquí tenemos la carga generadora. Aquí está ese punto donde el potencial eléctrico es de 3000 volts y nos piden la distancia, encontrar cuál es la distancia. Entonces, ¿cómo le haríamos? ¿Qué fórmula aplicaríamos de acuerdo a los datos que tenemos? Fíjense bien, ahorita lo acabamos de ver. Sería bueno aplicar esta, la 1.28 o la 1.27 o la 1.26. Para la 1.26 pues no tenemos el potencial eléctrico. Para la 1.27 no tenemos la carga, es algo que nos piden en el inciso B. Aquí tendríamos que aplicar la ecuación 1.28 porque tenemos el potencial eléctrico y el campo eléctrico. Entonces por ahí nos vamos, ¿no? Dice, sabemos de la ecuación 1.28 que el potencial eléctrico es igual al producto del campo eléctrico por la distancia, de donde nosotros podemos despejar la distancia y nos quedaría esto así. Menos 3 volts entre 500 metros me darían menos 6 metros. Esto del hecho de que salga negativo, pues es algo indicativo. No sabemos si, porque no nos dicen, no nos dan la ubicación exacta de la partícula. Entonces es relativo. ¿Sí me entienden? O sea, no hay problema que la dejen negativa o positiva porque, como decíamos, el potencial eléctrico es un escalar. Posiblemente, ¿verdad? Yo dibujé esto acá, a lo mejor eso estaba por acá o por acá, no hay ningún detalle. El potencial eléctrico va a ser el mismo en este punto, acá, acá, siempre y cuando esté a la misma distancia de la carga generadora y que el campo eléctrico sea constante. ¿Ok? Bueno, no sé si hay alguna pregunta con esto que tenemos hasta ahorita. Ya tenemos entonces encontrada la primera parte, que es la distancia, y luego cuál es la magnitud de la carga eléctrica. ¿Cómo le haríamos para encontrar la magnitud de la carga eléctrica con los datos que tenemos? Ahora tenemos el campo, el potencial eléctrico y la distancia. Pues vamos a ver la fórmula que tenemos.
Pues este ya lo usamos. ¿Cuál podríamos utilizar para sacar la carga? Pues tenemos la ecuación 1.27, ¿verdad? Porque tenemos el potencial eléctrico, la constante de Coulomb y ya la distancia. Entonces de aquí ya podemos nosotros sacar precisamente la carga eléctrica. Entonces, empezamos a hacerlo por ahí. Dice, teniendo la distancia, la carga se puede obtener de la ecuación 1.27. De aquí despegamos y nos quedaría entonces esto así. Se supone que es una carga negativa, ¿verdad? Porque la distancia, el potencial eléctrico lo estamos considerando negativo, aunque si yo hubiera considerado la distancia negativa me hubiera salido positiva, pero no me dicen, o sea, no tenemos algo específico. Entonces, una vez que nosotros ya sustituimos los datos, los valores de esto, pues ya podemos encontrar precisamente el valor de la carga, que son de 2 microcoulombs. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda que tenga. Profe, entonces hay que tomarlo como negativo en esos casos. Pues si lo toman o no lo toman, no hay tanto problema, porque es relativo a donde nosotros tomemos el potencial eléctrico, porque al final de cuentas, el potencial eléctrico, al final de cuentas, vamos a encontrar la diferencia potencial que es el voltaje, y el voltaje en un circuito se puede medir de diferentes formas, dependiendo de cómo pongas tú el multímetro. A ver si me entienden con esto. Ah, ok, Permítame sí, sí, sí. tantito. Fíjense bien, aquí tenemos un circuito. Un circuito, ¿verdad? Que está alimentado de un voltaje eficaz. Esto lo van a ver cuando lleguen conmigo en electrónica de potencia. Y aquí tenemos un voltaje de 12 volts, positivo por acá. Si yo pongo la punta roja del multímetro aquí y la negra acá, me va a dar un voltaje positivo. Pero si pongo la punta roja acá y el negro acá, me va a dar un voltaje negativo. Entonces, va a depender de cómo lo mida. Aunque lógicamente se toma esto como masa, ¿verdad? Pero aquí como no tenemos, aquí sí todavía hay que tomar esa consideración, esa referencia. Pero allá como no tenemos nada específico de un circuito, pues no hay tanto problema por eso. ¿Ok? En el caso de que tuvieran que tomarlo en cuenta, pues yo les diría en una tarea o en un problema del examen, entonces si por ahí la distancia sale negativa, les iba yo a decir, tomen la negativa, tomen el signo de la carga o de la, este, bueno, ok, entonces, este ejemplo estaba muy fácil, esto de potencial eléctrico está muy fácil. Vamos a hacer otro, por aquí tengo otro, permítame tantito. Tenemos este de acá, el 1.14. Vamos a ver de qué se trata. Este ejemplo dice que son dos partículas cargadas, una de 5 nanocoulombs y otra de menos 3 nanocoulombs. Están separadas 35 centímetros. Ahora, ¿cuál es la energía potencial del par? ¿Cuál es el significado del signo algebraico en su respuesta? Dice. ¿Cuál es el potencial eléctrico en un punto a medio camino entre las partículas con carga? ¿Cómo le haríamos aquí para encontrar esto? Vamos a ver, los datos que tiene el problema son los siguientes. La carga Q1, 5 nanocoulombs. Aquí ya la voy a poner acá de esta manera, como como ustedes lo van a utilizar en la calculadora, por 10 a la menos 9, ¿verdad? Que es nanocoulombs. La otra carga es negativa, también es a la menos 9 porque es nanocoulombs. La distancia dice que son 35 centímetros.
que equivale a cuánto, a 0.35 metros, ¿verdad? Ustedes aquí, este programa nos da la facilidad de que automáticamente hace la conversión el programa a unidades coherentes. Es decir, acuérdense, si estamos trabajando en el Sistema Internacional de Medidas y la distancia se da en centímetros, hay que convertirla precisamente a metros. Y de una vez ya colocamos aquí la constante de Coulomb, porque ya vimos que en algunas de las fórmulas para obtener el potencial eléctrico, pues se utiliza precisamente esa constante. Bueno, ¿por dónde le entramos? Vamos a ver. Dice, dos partículas Q1 y Q2 están separadas 35 centímetros. ¿Cuál es la energía potencial del par? Ahora nos hablan, ¿verdad?, de la energía potencial. ¿Cómo le haríamos para esto? Bueno, pues este diagrama lo tenemos aquí, ¿verdad? La energía potencial, acuérdense que la podemos encontrar a partir de esto. También por ahí en el tema anterior vimos lo referente a energía potencial. Acuérdense que empezamos de dos placas que estaban cargadas. Luego dijimos que si esta partícula se movía dentro del campo iba a desarrollar un trabajo. Ese trabajo iba a ser igual a la fuerza por la distancia. Y así nos fuimos, ¿verdad?, hasta llegar a definir la energía potencial, que quedó en estos términos. La energía potencial que adquiría una partícula cuando se movía del punto A, que estaba en el infinito, hasta el punto B. Pero decíamos que el punto A estaba tan alejado de la carga generadora que prácticamente el potencial eléctrico, el campo eléctrico y la fuerza eléctrica eran nulas, y por tanto la energía potencial que tenía la partícula aquí era cero. Por tanto, ¿verdad?, esta ecuación se convirtió simplemente en una sola, la del punto B, y la energía potencial del punto B quedó en términos de la fuerza eléctrica por la distancia que recorrió la partícula. Finalmente, ¿verdad?, haciendo la sustitución de la fuerza eléctrica de acuerdo a la ley de Coulomb en esta ecuación, vimos que una distancia con una distancia se eliminan y nos queda finalmente la energía eléctrica de esta manera. Así, el potencial eléctrico. Esta ecuación es prácticamente la que vamos nosotros a utilizar acá. ¿Ok? Aquí en permítame. Vamos a quitarle aquí. Esta es la que vamos a ocupar aquí, pero nos piden la energía potencial entre las dos partículas, no entre una de las partículas y el punto de prueba, porque ahorita nos están pidiendo cuál es la energía potencial del par, o sea, de Q1 y de Q2, ¿sale? Entonces, ¿cómo quedaría? Pues aquí quedaría, ¿verdad?, esto así. Vamos a considerarlo con el signo de las partículas, porque más adelante vamos a ver por qué se trata esto así. Bueno, entonces, ¿qué habíamos dicho ayer, verdad? Cuando tenemos una partícula positiva y una partícula negativa, las líneas del campo, ¿verdad?, van a ir de la parte de la partícula cargada positivamente y entrar a la partícula cargada negativamente. Va a ser un campo constante que vamos a tener ahí, y por tanto la energía potencial que están formando este par de partículas, pues resulta, una vez que nosotros sustituimos la constante de Coulomb, el valor de las dos cargas y la distancia de separación que hay entre ellas, que nos dicen que es de 35 centímetros, nos sale una energía potencial de 385.714 por 10 a la menos 9 joules. El signo dice el significado del signo de la energía potencial. El signo menos dice que toma aquí, ¿verdad?, para empujar a las dos cargas desde 35 centímetros. O sea que el signo menos nos indica que esta energía potencial es la que se requiere para empujar a las dos partículas. ¿Por qué razón? Porque nosotros, de acuerdo a la ley de las cargas, sabemos que cuando tenemos dos cargas que son contrarias, va a haber una fuerza de atracción. Entonces la energía potencial que se requiere, o el trabajo para mantenerlas alejadas, es precisamente esto, de este valor. Y el hecho de que nos quede negativo quiere decir que es lo que se requiere para empujarlas, porque se están atrayendo. ¿Sí me entiende? Si hubieran sido las dos partículas positivas, la energía potencial hubiera sido positiva. ¿Y qué significaría ese signo? Que es
energía que se requiere para mantener a las dos cargas para evitar que salgan expulsadas, porque si esta fuera positiva habría una fuerza de repulsión. Entonces, vuelvo a repetir, la energía potencial nos hubiera quedado como positiva y eso indicaría que es la energía que se requiere, ¿verdad?, para atraerlas, para mantenerlas unidas, para que no se separaran. Pero aquí, como son cargas contrarias, ya sabemos que tienden a unirse, entonces el signo menos nos indica que es la energía o el trabajo que se requiere para empujarlas, para mantenerlas en esa posición. No sé si hay alguna pregunta con esto, alguna duda con esto. ¿Se me escucha? Sí, profe, sí se escucha. Bueno, vamos a ver ahora qué nos piden en el inciso B. Cálculo del potencial eléctrico en el punto medio. Ahora sí, ¿verdad? Vamos a calcular aquí este potencial. Aquí, para calcular el potencial en el punto medio, tenemos que poner una partícula testigo, una partícula de prueba. Aquí la tenemos. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar para esto? Pues aquí hay que sacar, ¿verdad?, las fórmulas que tenemos para ello. ¿Cuál sería la conveniente? La 1.28, la 1.27. ¿Cuál sería la buena aquí? La 1.28 no podemos porque nos falta el campo eléctrico. No nos los dieron en esta vez, ¿verdad? ¿O si nos los dieron? No nos dieron campo eléctrico, solamente nos dieron carga, distancia. ¿Ok? Bueno, entonces, la 1.28 no. Ahora, la 1.27 podría utilizarse. Quiero el potencial eléctrico, es lo que nos está pidiendo. Pues sí, ¿verdad? Ya podemos obtenerla porque tenemos la carga, la distancia y la constante de Coulomb. Vamos a ver entonces cómo quedaría esto. Bueno, vamos a ver entonces ahora lo siguiente. Dice, para dos cargas la ecuación se ve modificada de la siguiente forma. Acuérdense que esta ecuación, la 1.27 que voy a aplicar aquí, es para una sola carga. Pero cuando ya se trata de dos cargas, pues ahora sí, ¿verdad?, vamos a tomar en cuenta la siguiente carga. De tal manera que la ecuación esta se ve modificada así. El potencial que genera una partícula más el potencial que genera la otra partícula. ¿Ok? Ahora bien, ¿cómo quedaría esto? Pues quedaría de la siguiente forma. Aquí incluso, ¿verdad?, saqué como factor común acá. Pueden ver que la distancia R1 y R2, ¿cómo van a ser? Van a ser las mismas, ¿verdad? Porque nos piden el potencial en el punto medio. Si aquí hay 35, de aquí para acá habría la mitad, que serían 17.5, igual de aquí para acá R2. Bueno, entonces vamos a sustituir. Ya tenemos aquí las ecuaciones. Ponemos aquí, ¿verdad?, las dos cargas y ahora vamos a ver cuánto nos sale. Pues ahora sí tenemos que tomar, cuando estemos tratando de encontrar el potencial eléctrico, ¿verdad?, el signo que tiene la carga. Aquí sí. ¿Por qué razón? Porque los campos aquí, el potencial eléctrico se suma o se resta dependiendo del signo de la carga. Aquí, ¿verdad?, ¿qué potencial va a ser el mayor? El que va a producir mayor potencial, pues esta carga, porque es mayor que esta. ¿Ok? Pero entre las dos se van a contrarrestar el potencial, porque uno genera un potencial eléctrico positivo y otro un potencial eléctrico negativo. Entonces, sustituyendo los datos en la ecuación, nos quedaría esto así: 9 por 10 a la 9, 5 nanocoulombs entre 17.5 menos 3 por 10 a la menos 9 coulombs entre 17.5. Abusados. Entonces aquí sí hay que tomar en cuenta el signo de la carga, porque de lo contrario podemos obtener un valor diferente. No sé si quede claro esto. ¿Se acuerdan el primer problema que hicimos? Lo voy a traer para que ustedes comparen esto que hicimos con lo que hicimos en el primer problema, cuando nos pidieron el potencial. ¿Se acuerdan que nos pedían el potencial? ¿Cuál es el potencial eléctrico en el origen debido a las dos cargas?
¿Y aquí qué pasó? El potencial eléctrico se sumó el que producía este más el que producía esta. ¿Por qué? Porque las dos cargas eran positivas, ¿sí recuerdan? Pero en este ejemplo que estamos haciendo ya no, porque tenemos una carga positiva y otra carga negativa. Entonces, la carga es la que tenemos que tomar en cuenta el signo. La distancia no, la distancia se toma como valor absoluto. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda con esto? Ninguna, profe. ¿Ninguna duda? De momento no. Muy bien, bueno, vamos a continuar. No es... Bueno, vamos a hacer ¿verdad? A ver qué pasa con él, cómo quedaría. Vamos a hacer este último problema relacionado con este tema del potencial eléctrico. Dice, las tres partículas con carga de la figura están en los vértices de un triángulo isósceles. Hay que recordar que un triángulo isósceles, ¿verdad?, tiene dos lados iguales y uno diferente. En este caso, estos dos lados, los que están hacia arriba, son iguales, tienen la misma longitud, y estos de acá es una distancia diferente, ¿verdad? 4 y 4 y 2. Aquí también hay que recordar que en un triángulo isósceles estos dos ángulos son iguales y este es diferente. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, tenemos tres cargas, como se puede ver aquí. La carga de arriba es una carga positiva, la de abajo es una carga negativa, y la de este lado, la del extremo derecho, también es una carga negativa, pero todas ellas son de 7 microcoulombs. Entonces, vamos a ver cómo le hacemos para calcular, ¿verdad?, el potencial eléctrico en el punto medio de la base. ¿Cuál sería el punto medio de la base? Aquí, ¿verdad? Bueno, le voy a cambiar esto acá, ¿verdad?, para que recuerden que estos son microcoulombs, que sería 7 por 10 a la ¿cuánto? A la menos 6. Bueno, vamos a realizar un bosquejo ahora sí de cómo están las cargas. Bueno, de acuerdo a lo que aparece, esta es la figura que aparece en el libro, ¿verdad? Esta figura pues ya es de mi cosecha. Entonces, esta figura ya le pongo acá unos datos más claros de acuerdo a lo que voy a utilizar. Fíjense bien entonces. De aquí a acá hay 4 centímetros. El punto medio donde queremos encontrar el potencial eléctrico está aquí. La longitud de la base es 2 centímetros. El punto medio estaría a la mitad, ¿verdad?, de este vértice y a la mitad de este vértice. Es decir, R1 sería de ¿cuánto? De 1 centímetro, y R2 también de 1 centímetro, para que la suma de ambos diera de 2 centímetros. No sé si hay alguna pregunta con esto. ¿Alguna duda que tenga? No, profe, está claro. Ok, bueno, también, ok, ahora bien, para calcular el potencial, recuerden que tenemos ¿cuál fórmula vamos a aplicar? Pues vamos a aplicar esta, porque tenemos la carga, la constante de Coulomb, y lo único que nos faltan son las distancias para calcularla, ¿ok? Entonces, para calcular el potencial eléctrico de esta carga, pues ya tengo la distancia, ahí ya está, ¿verdad? Para a este punto también ya tengo la distancia. Me falta la distancia para calcular el potencial eléctrico de esta carga acá. Entonces, si ustedes tiran una Disculpe, línea... ¿no? ¿Mande? No, disculpe que lo interrumpa. Ajá, Disculpe que lo dígame. interrumpa. ¿Sí le recordaron de grabar la clase de hoy? Sí, Ah, qué bueno. sí, sí. Gracias. Ok, si nosotros tiramos, ¿verdad?, una línea recta, vertical, que divida al triángulo isósceles aquí en dos, se va a formar un triángulo rectángulo. Si pueden ver aquí, este ángulo es de 90 grados. Entonces, pues esta distancia R3 la podemos sacar a partir del teorema de Pitágoras.
El teorema de Pitágoras dice que en un triángulo rectángulo la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los otros catetos. O sea, esto al cuadrado va a ser igual a esto al cuadrado más esto al cuadrado. Bueno, pero en el caso de nosotros, como queremos encontrar la distancia R3, ¿cómo quedaría? O sea, aquí se lo puse en términos de A, B y C. Nosotros queremos encontrar quién A, ¿verdad? Aquí dice que la hipotenusa C al cuadrado es igual a cuadrada más B cuadrada. Entonces de aquí vamos a despejar A cuadrada. Si despejamos A cuadrada, B pasa restando y nos quedaría así. Para quitarle el cuadrado a A, pues le sacamos raíz en ambos lados. Acá ya quedaría solita A y acá quedaría ya la raíz de C cuadrada menos B. C cuadrada es la hipotenusa que vale 4 y B sería 1, que es R2. Entonces, sustituyendo los datos del triángulo acá, podemos encontrar precisamente la distancia R3, que es igual a 3.87 centímetros, o es decir, 0.387 metros. Ya tenemos todo, ¿verdad?, para calcular el potencial eléctrico. Acuérdense que el potencial eléctrico es igual a ¿quién? A la constante de Coulomb, ¿por quién? Por la carga entre la distancia, ¿verdad?, que hay de la carga generadora al punto donde quiero encontrar el potencial eléctrico. Bueno, dice a continuación se aplica la ecuación para determinar el potencial eléctrico en el punto medio. Es lo que vamos a hacer a continuación. Dice, de la figura se obtiene lo siguiente. Aquí lo vamos a hacer un poquito ya más directo. ¿O quieren que se los vaya haciendo por partes? Aquí, bueno, voy a hacerlo. Fíjense bien. Quedaría la ecuación así. Ok, el potencial eléctrico de esta carga, aquí no le puse QA, Q1, Q2, Q3, pero son 3 cargas. El potencial eléctrico de esta carga, ¿cómo quedaría? De esta. Okay. ¿Por dónde quieren empezar? ¿Por aquí? ¿Por acá? ¿Por acá? ¿Por dónde? Vamos a empezar de acá, de arriba. El potencial eléctrico que genera esta carga, ¿cómo quedaría? Pues quedaría igual acá. ¿Por quién? Por el valor de la carga, que es Q, ¿verdad? Pues se lo voy a hacer así, miren, de... ¿Cuánto vale la carga? Por 10. Para esta carga, como es positiva, la voy a poner así, positiva. Entre la distancia. ¿Cuál es la distancia que hay de esa carga? ¿Cuál es la distancia que hay de esta carga al punto medio? Fue la que sacamos aquí. 0.04 metros, ¿no? No, lo que hay de aquí a acá. Aquí queremos... 0.01. De aquí... No, ya sería 0.03. Esta es R3, la que calculamos. ¿Sí? Aquí le voy a poner R3. ¿O quieren que le ponga ya con números? Bueno, si quieren con números, le ponemos con números ya de una vez. 0.0387 metros. Ese es el potencial eléctrico que genera esta carga. Luego la otra carga, ¿ok? Esta de aquí a acá es una carga positiva. Bueno, voy a poner aquí también la constante ya de una vez, para que ustedes, así como lo hacen en la calculadora, 9 por 10 a la 9 newton por metro al cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Bueno, ahí tengo esta. Ahora voy a calcular el potencial debido a esta carga. ¿Qué va a cambiar? Pues lo que va a cambiar ahora es que esta carga es negativa y va a cambiar también la distancia, pero la voy a copiar. Va a ser lo mismo, ¿verdad? Nada más que esta ahora es negativa y la distancia es de ¿cuánto ahora? Se dan cuenta que ahora la distancia es tan solo de 1 centímetro. Ahí quedaría. Y todavía falta el campo eléctrico de la otra carga, de esta que tengo acá. También es una carga negativa, entonces va a quedar igual que la anterior. Y también la distancia que hay de aquí al punto medio también es 1 centímetro. Y ahí tendríamos todo. De tal manera que esto nos da lo siguiente. 1.097, a ver, permítame tantito, si está bien.
porque acá está 10 a la 6. Es lo mismo, ¿verdad? Menos 1.097 por 10 a la 7 o bien menos 10.973 por 10 a la 6 volts. Aquí yo lo hice de una forma un poquito más resumida, es lo mismo, ¿verdad? Q negativa entre R1, Q negativa entre R2 y Q positiva entre R3. Pero de esa manera lo pueden encontrar. Entonces, en resumen, cuando vamos a calcular el campo eléctrico, recuerden, el potencial eléctrico, perdón, tenemos que tomar en cuenta el signo de la carga, porque si no vamos a obtener un valor erróneo. Yo les comentaba cuando calculamos la fuerza electrostática con la ley de Coulomb o el campo eléctrico, decíamos que el signo de la carga lo utilizábamos al inicio para poder dibujar los vectores de las fuerzas o del campo, y posteriormente ya no era necesario porque ya teníamos definida cuál era la dirección de cada uno de los vectores y ya con eso podíamos sacar más adelante la resultante. Pero acá no, ¿verdad? Aquí sí hay que tomar en cuenta el signo de la carga eléctrica. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes, alguna duda que tengan. No, profe, está un poco Bueno, en sencillo. la parte de las cargas, ¿por qué la R1 y R2 nomás como más recordatorio? ¿Por qué eran negativas y por qué la R3 era positiva? No, R1 yo no la estoy tomando negativa, acá está, mira. Digo, de Memo, positiva, las distancias son positivas. Las cargas como tal son negativas porque en el problema te lo plantean así. Mira, acá te dice en esta figura que esta Q es positiva, esta es menos Q, quiere decir que la carga es negativa y acá también. Eso es un dato que ya nos da el problema. Ah, ok. ¿Sí? Muy bien, bueno, aquí la vamos a dejar, jóvenes. Ya mañana, si Dios quiere, empezamos un nuevo tema que es la diferencia de potencial. Y ya casi nos estamos acercando al fin de la unidad. Esta unidad es un poquito larga, pero no hay de otra, tenemos que ver estos temas porque nos van a servir para lo que viene. ¿Sale? Bueno, aquí la dejamos y ya, si Dios permite, nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, profe. Sí, hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana. Hasta mañana, profe. Hasta mañana.